Hola, mi nombre es Andrea Cecilia Argueta Jumique, carnet 2020-4434. Nosotros somos el grupo número 3 y estaremos hablando acerca del capítulo 6 de nuestro Código Civil, que tiene por título Interpretación de los contratos establecidos en los artículos 1593 al 1604. ¿Cuál es la interpretación de un contrato? Indica que no presenta mayores dificultades si la declaración es entendible de inmediato, pero hay casos en que se emplean palabras oscuras o dudosas, enunciaciones incompletas o divergencias entre lo querido por las partes y lo que consta en los documentos. La primera regla que contiene el Código Civil está estipulada en su artículo 1593. Establece que cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Un ejemplo muy claro sobre este artículo lo podemos encontrar en este contrato de arrendamiento de vivienda. En su tercera cláusula indica que el contrato comenzará a regir a partir del día 12 de junio, concertándose el arrendamiento por el plazo de 1 año. Concluido el periodo contractual pactado, el contrato se prorrogará por la tácita por periodos de 1 año, mientras una de las partes no notifique a la otra. En el plazo de 15 días antes de la fecha de vencimiento, el contrato o de alguna de sus eventuales prórrogas daría por terminado. En cualquier caso, si el arrendatario quisiera desistir del cumplimiento total del contrato, deberá indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir los periodos del tiempo inferior a 1 año a la parte proporcional de la indemnización. Esta cláusula cumple con el artículo 1593 al tener términos o conceptos que son claros al momento de leerse. Muy buenas tardes, mi nombre es Aroy David Espinal de Galicia, con número de carnet 2019-45023. Mi tema a exponer hoy es acerca de la intención evidente de los contratantes. Como saben, el contrato es consecuencia del negocio jurídico sometido a la consideración del notario. Principia con la apreciación de los hechos y el derecho deseado a formalizar y termina con el instrumento donde se contiene, por cuanto que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo para declarar su voluntad y así también formar las reglas a las cuales se van a someter. El instrumento público solo exterioriza la voluntad de las partes y es por ello que el artículo 1593 del Código Civil expresa que cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Un ejemplo de este artículo es este contrato de compraventa, y que en su cláusula tercera dice: por advertencia que le hizo el intranscrito notario, declara el vendedor o la parte vendedora que por este instrumento se enajenan, que no pesa ningún gravamen, ni anotación, ni limitación de ninguna naturaleza que afecte o pueda afectar los derechos de la parte compradora, habiéndose hecho saber de las responsabilidades en que incurriría en caso contrario, comprometiéndose además al saneamiento por erección que determina la ley. Cuarto, dice: por su parte el señor, el comprador o la parte compradora manifiesta que acepta para sí la venta que el día de hoy se le hace de 50,000 quetzales ya identificados. El quinto dice: las comparecientes manifiestan que aceptan en forma expresa este contrato en todas y cada una de sus cláusulas y en la parte que a cada uno corresponde. Como podemos ver, aquí las partes pues entendieron y aceptaron cada uno de los términos y de las cláusulas que este contrato tiene. Y esto sería mi tema. Muchas gracias. Doy inicio identificándome. Mi nombre es Aida Elizabeth
Guillén Crisóstomo, Carnet 2009 40560. Antes de explicar el ejemplo, debo decir que los términos generales en un contrato son la comprensión que existe entre las partes que se han propuesto a contratar. Es decir, como supuesto de hecho que los términos del contrato deben de ser claros y no deben dejar dudas sobre la intención de las partes, porque los términos deben de coincidir con la voluntad. El presente ejemplo especifica mandato general y judicial con representación con cláusula especial, significando esto que el mandato general es para afianzar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en lo que la ley requiera. Dicho en otras palabras, lo que significa que el mandato o poder especial es el que se le cede a otra persona, denominando así a la principal como la mandante, la cual le encarga a otra persona, que es denominado mandatario, que le represente en uno o más asuntos específicos, claramente determinados. El mandatario solo está autorizado a realizar lo que le está escrito en el mandato. Mi nombre es Sheila Marisa Vázquez García, Carnet 2010 43400. Yo les hablaré acerca del artículo 1595 del Código Civil, el cual establece: las frases y palabras que pueden interpretarse en diversos sentidos deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. La regla es que se dice frases o palabras que puedan entenderse o dar otro sentido. Tenemos que irnos primero a la materia del contrato. Si este es un contrato de compraventa, las palabras nos dan a entender que es un contrato de compraventa. Y si este es un contrato de arrendamiento, aún así las palabras dan a entender como que sería un contrato de compraventa o algún usufructo. Tenemos que irnos a la materia del contrato, y si el contrato de compraventa, en ese tenemos que limitarnos. No tenemos que pensar que es un contrato de arrendamiento, porque cabal nos dice el artículo: las frases y palabras que puedan interpretarse en diversos sentidos deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Mi nombre es Edwin Eduardo Monroy Cruz, Carnet 2011 45762, y les voy a hablar acerca del artículo 1596 del Código Civil, el cual establece que si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto según la naturaleza del contrato. A continuación les muestro un contrato de mandato que nace de la existencia de un encargo que una persona llamada mandataria hace a otra llamada mandante. Dicho contrato tiene como fin que el mandatario realice y lleve a cabo otros actos y negocios jurídicos por cuenta del mandante. El efecto característico del mandato es el que habilita y faculta al mandatario para que entable y realice relaciones con terceros en los que él ordinariamente no adquiere derechos u obligaciones frente a estos, sino que lo hace para beneficio del mandante. En este contrato, el señor José Eduardo, quien es el mandante, nombra a su hija Eva María como la mandataria para que lo represente en todos sus negocios y en la administración de los mismos. Incluso le da la potestad para realizar diversas gestiones en su nombre ante instituciones públicas y privadas. Asimismo, le otorga diversas facultades, las que aparecen en pantalla, incluso en su
Cláusula cuarta. Le otorga la facultad de otorgar mandatos a terceros, incluso la de sustituir el que se le otorga a ella con el fin de hacer efectiva la comisión encargada a su nombre, y a la vez le otorga la potestad de ella ceder el mandato a otra persona, todo para que se produzca el efecto según la naturaleza del contrato. Mi nombre es Rocío Lucero Cordero Landaverri y mi carnet es el 2011 45899. En esta oportunidad les platicaré de la contradicción entre las cláusulas y lo encontramos regulado en nuestro ordenamiento legal en el artículo 1597 de nuestro Código Civil, el cual regula lo siguiente. Cuando dos o más cláusulas se contrarían entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Muchos profesionales dicen que de haber una contradicción no debe de nacer a la vía jurídica un contrato o no tendría la naturaleza jurídica para que pueda existir. En el derecho comparado o derecho internacional, como comúnmente se le es llamado, a esta clase de contradicción entre las cláusulas se les llama también cláusulas oscuras. Tenemos el ejemplo de una cláusula de un plan sin contrato, pero que de igual forma hacen firmar a sus clientes, en el cual establece lo siguiente. Es cláusula segunda, con referencia a las tarifas. Yo, el cliente, me obligo a pagar los servicios que recibo de la empresa móvil de acuerdo con el plan que yo seleccioné y que constan en el acuerdo. Las tarifas, planes o servicios de valor agregado actuales pueden ser modificados por Concel en cualquier momento sin previo aviso, sin responsabilidad de su parte, y que esto constituye una renuncia a los derechos adquiridos. Yo, el cliente, acepto desde ahora cualquier incremento futuro a la tarifa, pero me reservo el derecho a solicitar la cancelación del servicio, en cuyo caso yo, el cliente, debo de estar solvente en los pagos sin perjuicio de respetar lo establecido en la cláusula segunda. En todo caso, se considerará aceptada la nueva tarifa desde el momento en el que yo, el cliente, realice el primer pago de la factura respectiva con el precio de las nuevas tarifas. Asimismo, yo, el cliente, acepto que podré cambiar el plan tarifario seleccionado en cualquier momento a mi nuevo plan cuya cuota básica sea mayor a la contratada, y no podré bajar el monto de la cuota básica durante la vigencia del acuerdo por ningún motivo, salvo autorización previa y expresa de la empresa móvil. Para optar el cambio de plan tarifario, yo, el cliente, deberá estar al día en el pago de las cuotas adeudadas a la empresa móvil, quien determina en todo caso es factible o no efectuar el cambio de plan. Si esta es una cláusula al inicio del contrato, pero al finalizar del contrato hay una tarifa que contradiga esto, se debe de considerar, conforme a la naturaleza del contrato, la más benéfica, no para el acreedor ni para el deudor, pero sí que tenga un punto de equilibrio para que a las dos personas se les considera de igual forma. Mi nombre es Katia Monroy, carnet 2017-465-02. Prosiguiendo con las reglas de interpretación de los contratos, veremos acerca de las cláusulas dudosas basados en el artículo 1598. La interpretación de los contratos. El contrato es ley entre partes. Como tal, sus estipulaciones son normas que los contratantes deben cumplir, siendo necesario por mucha claridad que tenga sus cláusulas. Hay casos en que se emplean palabras oscuras o dudosas, o enunciados incompletos o divergencias entre lo requerido por las partes y lo que consta el documento. Por ello, existen lo que son las reglas de interpretación. Miremos lo que son las cláusulas dudosas. El artículo 1598 nos indica que las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Como sabemos, el contrato es un todo indivisible. La pretensión de hacer prevalecer una palabra o frase aislada que no guarda coherencia con el resto del contrato altera su sentido y constituirá una clara arbitrariedad. Por ello, en el Código Civil existe la regla de la interpretación contextual del contrato, la cual indica que cuando haya alguna cláusula dudosa, esta se interpretará en relación a todas las demás y no de forma aislada.
Si existe una duda al interpretar un contrato, el sentido que se le dé debe de decidirse en favor del obligado, que es la regla tradicional, que en duda debe favorecerse al deudor. Si se tratase o se trata de establecer si una obligación es negativa o afirmativa, en caso de duda se interpretará como negativa o como afirmativa, si se trata de liberar al deudor de una obligación. Mi nombre es Kevin Josué Flores Alvarado, con número carnet 2019-46028, y yo les voy a hablar sobre las cláusulas ambiguas. Primero les voy a hablar sobre qué es una cláusula. Una cláusula es aquella disposición contenida en un contrato o documento que busca que se exprese una condición. En ellas quedan estipuladas y se refleja la voluntad de las partes en concordancia con los principios de la autonomía de la voluntad privada y de acuerdo a lo que se contempla respecto a que el contrato es ley para todas las partes. Ya teniendo un poco claro qué es una cláusula, ahora les hablaré en qué consiste la cláusula ambigua y cómo se interpreta. Al referirnos a cláusulas ambiguas, nos referimos a aquellas cláusulas contenidas en los contratos que no son claras y ofrecen diversas interpretaciones de carácter ambiguo, lo que implica que se realice una interpretación de la misma y se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en el que el contrato se haya otorgado. Mi nombre es Gabriela del Pilar Martínez Aguirre, con número de carnet 2020-40420, y mi tema es sobre las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 1600 del Código Civil, en donde se establece que las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato son insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes y que se interpretarán siempre en favor del otro contratante. ¿Cómo se interpretan las cláusulas ambiguas? Se interpretarán siempre con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en lugar en que el contrato se haya otorgado. ¿En qué consiste la expresión de cláusula ambigua? Al referirnos a cláusulas ambiguas, nos referimos a aquellas cláusulas contenidas en los contratos que no son claras y que ofrecen diversas interpretaciones de carácter incierto, lo que implica que se realice una interpretación de la misma. Las cláusulas también se puede decir que son aquellas que van en contra de las exigencias de la buena fe, en pérdida de un consumidor, creando un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y que puede o no tener el carácter de condición general, ya que también puede darse en contratos privados cuando no exista negociación individual de sus cláusulas, y en ocasiones puede ser en contratos de adhesión. Sus características son todas aquellas que afectan una contratación omitiendo los principios y requisitos que normalmente integran el contenido del mismo y que son ilegibles, incomprensibles, ambiguas, desigualdad de partes contratantes, el plazo, capitalización de intereses y la mora. A continuación se mostrará un ejemplo de un contrato en el que se ve el tipo de cláusulas ambiguas, donde se muestra como un contrato redactado por las de un banco hacia una persona, en el cual podemos observar las cláusulas redactadas para la entrega y el uso de tarjeta de crédito. Se pueden leer las cláusulas llamadas también abusivas, donde todo se interpretará en favor del otro contratante, que en este caso son los del banco, y quienes prácticamente en todas las cláusulas buscan favorecerse ellos mismos, y ahí también el por qué son cláusulas oscuras.